¿Sabías que los animales forman amistades muy parecidas a las de los humanos? Desde la mirada científica, dos personas son consideradas amigas si se prefieren mutuamente de manera constante. Sin embargo, un estudio reveló que los humanos no somos los únicos que formamos relaciones de este tipo. Aves, peces, delfines y caballos y especies de todo el reino animal también tienen animales preferidos. Según los expertos, siempre dos amigos tienen algo en común. Lo llaman homofilia y significa inclinación por la similitud. Pero no es exclusiva en los humanos. Se ha comprobado que tanto en cebras, marmotas, elefantes y ballenas muestran preferencia por interactuar con compañeras del grupo de edad cercano a ellos. A los chimpancés y macacos siameses, por ejemplo, les gusta pasar tiempo con parejas que tengan una personalidad similar. En el caso de los delfines, les gusta estar con otros de su especie que encuentran su comida de la misma forma. Como sabemos, el tacto es clave dentro de una relación. Los grajos, unas aves parecidas a los cuervos, demostraron que acarician suavemente a sus amigos con sus picos, mientras que los monos acarician a sus amigos suavemente con las manos. No obstante, entre algunos animales, los rituales de amistad son más salvajes. Los capuchinos de cara blanca saludan a sus amigos metiéndole los dedos en las cuencas de los ojos, y los babuinos de Guinea machos ponen a prueba sus vínculos agarrándole los genitales. Este acto pareciera ser familiar, ¿no? El último punto y una de las partes más bonitas de la amistad es que un amigo siempre va a ayudarte. Las orcas y los lobos más integrados tienen más probabilidades de sobrevivir que aquellos solitarios. Ambas especies, cuando encuentran comida, comparten sus presas y la información de dónde encontrarla. Ya lo sabes, la amistad no es solamente un sentimiento practicado por los humanos.